Buenos días. Estamos empezando una conferencia que tendremos en la mañana de hoy, elecciones en Ecuador, el voto nulo, y para el proyecto PAPIT del indigenismo al indianismo, Estados nacionales y políticas interculturales en América Latina. Es un gusto poder hacer un análisis sobre este tipo de procesos y sobre todo contar con la presencia de Ana Cristina Benavides Morales, a quien ahora voy a presentar, que haya aceptado hablarnos sobre esto. El proceso electoral en general en América Latina, todos los procesos suelen ser muy interesantes, pero este de Ecuador nos llama particularmente la atención por muchas razones, que son de las que seguramente Cristina nos compartirá en este momento. Sí, hay en este tenor hay muchos debates que brotan siempre alrededor de los procesos electorales, antes, después. Eh, Curiosamente, en Ecuador, no sé por qué las casas encuestadoras o son tan malas o son tan tendenciosas, pero siempre dan unos resultados totalmente alejados de lo que pasa al final. Pero siempre vienen a colación este tipo de ideas sobre la democracia, sobre restringir los procesos electorales, sobre el papel que juegan los movimientos sociales, las organizaciones populares. Por supuesto, siempre se habla de la derecha, la izquierda, y bueno, más allá que acá, pero en todas partes, la presencia de Venezuela como ese demonio que siempre está metiendo mano en todos los procesos latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto, como dije, tener a Ana Cristina Benavides Morales, quien es comunicadora social con estudios en sociología, tiene además una maestría en ciencia política estudiada en Flaxo, Ecuador, y es doctoranda en investigación educativa por la Universidad de Alicante, en España. Desde el 2007 es docente en la Universidad Central en Ecuador y directora de la carrera de comunicación social desde el 2019. Ella tiene una amplia labor de investigación y sus trabajos están relacionados con la acción política de la izquierda, con los repertorios de acción colectiva, la propaganda política, la prensa partidaria y los movimientos sociales. Además, es activista social del movimiento indígena y campesino y, como dije en un principio, nos da mucho gusto contar con su exposición. Entonces, Cristina, con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Quisiera primero expresar un agradecimiento al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y a los compañeros que hacen este centro, al grupo de investigación que está planteándose ciertas interrogantes sobre lo que está ocurriendo en América Latina en relación con el surgimiento, digamos, del afianzamiento en algunos casos de las demandas étnicas en los países andinos. Quiero empezar mi exposición señalando que la misma se ha ido construyendo un poco alrededor de las investigaciones de las que he sido parte y sobre todo un poco también de la acción política que medianamente hemos podido ejecutar desde el lado que nos corresponde. Voy a proceder a compartir pantalla para la presentación. Muchísimas gracias, Silvia, un honor poder compartir este espacio contigo, este espacio de debate y por supuesto siempre de enriquecimiento de esto que de alguna forma se llama las ciencias sociales, siempre comprometidas con las organizaciones sociales, siempre comprometidas con el cambio. Entonces voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman si ahí la pueden ver, por favor? Sí, se ve. Muy bien, gracias. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de las elecciones en Ecuador, estas elecciones presidenciales que se realizaron en el mes de febrero y abril del presente año. En estas elecciones había muchas cosas en debate que esperamos se logren resolver a lo largo de estos minutos que tenemos para conversar sobre qué ocurrió. Uno de los fenómenos más importantes que evidenciamos es precisamente el tema del voto nulo. Y muchos seguramente se interrogarán, bueno, ¿qué tiene que ver ese voto nulo? ¿Se parece al voto nulo mexicano del 2009? ¿Tiene que ver un poco con un voto nulo antisistema? ¿O tiene que ver un voto nulo con un poco la no preferencia de los dos candidatos finalistas, en el caso de las elecciones en Ecuador, que llegaron al balotaje presidencial? Entonces, en esa medida, vamos a intentar respondernos qué es ese voto nulo que ocurrió en el Ecuador. Primera cosa. Segunda,
tema que también vamos a tratar hoy día es, bueno, ese voto nulo representó realmente una posición de izquierda. El voto nulo es parte de un triunfo o de un fracaso de la izquierda ecuatoriana. Y como una tercera interrogante, también dejar abierto el debate, qué viene un poco después o qué debería venir después de las elecciones y precisamente donde este voto nulo va a alcanzar un histórico que casi alcanza el 17% de la votación, lo cual no había ocurrido antes, por lo menos desde el periodo de retorno a la democracia, que ocurre en 1979 en el Ecuador. Entonces, vamos a empezar. Primero, había escogido algunas definiciones sobre la idea de democracia. Esto centralmente para caracterizar a la democracia ecuatoriana, ¿ya? He escogido 3 autores que nos permitirían determinar una caracterización de una democracia mínima. He puesto a Dahl, Zurawski, O'Donnell. Los 3 nos hablan sobre esas características de la democracia mínima que están o dicen en relación a cómo la democracia debería expresarse en tanto sistema político, ¿ya? Es decir, hablamos de la democracia como un sistema mínimo en donde existirían, ¿ya?, un conjunto de normas que debemos seguir, en donde existen partidos políticos, hay una contienda y en donde en determinadas ocasiones un partido gana y otros pierden, ¿ya? Es decir, hay una alternancia en el poder. Tanto Dahl como Zurawski y O'Donnell van a hablar de estas características de la democracia, ¿ya? Nosotros hemos elegido estas 3 definiciones para explicar cuál es la democracia que vivimos en el país. Esta va a ser una democracia que desde 1979, cuando se produce el periodo que se conoce como el retorno a la democracia, finalizada esta ola de dictaduras que azotaron a América Latina y que también el Ecuador va a ser partícipe de una de ellas. Quizás en nuestro país, generalmente en la cultura política se habla no de dictaduras, sino de dictablandas, porque nuestras dictaduras, por supuesto, no tuvieron el alcance de las dictaduras del Cono Sur. Sin embargo, también tuvimos, en un margen de 15 años, tuvimos 3 gobiernos autoritarios que podrían perfectamente encajarse en la idea de las dictaduras y en esta ola de dictaduras que vivió América Latina. Sin embargo, en el 79 hay un retorno al régimen democrático y entonces generalmente usamos esa fecha como referencia para comprender el fenómeno democrático desde este momento. Antes hay ciertos periodos de la historia del país en donde generalmente vamos a encontrar inestabilidad política y muy poquitos años de estabilidad, ¿ya? Desde el 79 en adelante, aunque hemos tenido 3 crisis profundas que devinieron en la salida de 3 presidentes constitucionales a través de golpes civiles y militares, hemos logrado retomar siempre al orden constitucional. Es decir, hemos logrado llegar o volver a esto que Zurawski dirá, este sistema de partidos, donde algunos partidos pierden elecciones, donde existen división de intereses, donde hay valores y opiniones. Existe en el fondo una competencia organizada con un marco jurídico y entonces en esa competencia organizada unos ganan, otros pierden. Esas son las condiciones mínimas de la democracia ecuatoriana. Creo que las 3 definiciones que ahora presento ahí precisamente se acercan a esa idea de lo que se ha sostenido desde el 79 hasta ahora en el país, a pesar, insisto, de estas crisis presidenciales, crisis institucionales, e incluso algunos también actores las catalogan como crisis de régimen que vivió en el país. Este sistema político ecuatoriano va a estar siempre caracterizado, como les decía hace un momento, por esta sucesión presidencial. Desde el 79, el Ecuador tiene o tuvo 14 gobernantes constitucionales en un promedio de 3 años cada uno. Recordemos que el país elige a los gobernantes para 4 años como su mandato presidencial. En el caso de nuestro país, estamos un poquito menos de lo que debería ser lo ideal, es decir, cambiar de gobierno cada 4 años. Hemos cambiado en promedio cada 3 años, lo que significa que estas crisis institucionales que sucedieron en el país van a marcar un poco un desfase entre lo que sería ese sistema de sucesión presidencial ideal, ¿ah?
En el régimen de partidos, nosotros no tenemos como país, no tenemos un régimen consolidado. Es más, podríamos decir que en los últimos años hay muchas fuerzas políticas que han crecido, que han sido creadas precisamente como resultado de las crisis políticas, ¿ya? Llama la atención que solamente tenemos dos partidos políticos tradicionales, llamemos así, los más antiguos que todavía compiten en la lid electoral. El primer partido va a ser el Partido Social Cristiano, que fue creado en 1967 y que está ubicado, digamos, en la línea de derecha. Y el partido Pachacuti, que es un partido étnico que nace en el calor de las demandas étnicas en la década del 90, en 1996. Son los dos partidos políticos más antiguos que compiten en las elecciones en el Ecuador. El resto son partidos posteriores a la década del 90 y casi todos corresponden al nuevo milenio, ¿ya? Esto es un dato, por supuesto, interesante, considerando que existen otros países en donde hay partidos políticos muy tradicionales que tienen una raigambre histórica, política, etcétera. En nuestro país sucede lo contrario, tenemos dos partidos, dos únicos partidos que son los más antiguos, y como ven tampoco es que son tan antiguos realmente, que corresponden a las fuerzas que compiten hasta la actualidad. Estos dos, ojo con esto, lo he puesto de manera intencional, porque son precisamente los dos partidos que de alguna u otra forma van a estar relacionados con el balotaje de estas últimas elecciones presidenciales. El Partido Social Cristiano en alianza con un partido nuevo que se llama Creo, que auspició la candidatura de Guillermo Lasso, el nuevo presidente elegido en el país, se alió. Existe una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo para llegar a la presidencia en esta contienda electoral. También he citado esta crisis de representación que mencionaba hace un momento, en donde contamos en la historia, digamos, con 3 gobiernos derrocados por golpes civiles y militares. Los 3 gobiernos salieron por una fuerte movilización social que finalmente devino en el retiro de apoyo de los militares al orden constitucional y por lo tanto garantizaron la sucesión. En el caso del 97, cuando ocurre la primera crisis de representación, ahí además la sucesión no queda muy clara porque idealmente la figura de la vicepresidencia debía subir, sin embargo ahí se crea en el Congreso Nacional la sucesión a través de elección en esta instancia y bueno, la vicepresidenta ocupa 3 días el cargo y luego eligen al nuevo presidente en el Congreso. Luego, la siguiente sucesión sí ocurre de manera más clara con el vicepresidente y en el tercer caso también, ¿ya? Estas 3 crisis de representación van a dar lugar también a 3 movimientos ciudadanos, digámoslo así, que van a impulsar nuevas fuerzas políticas, ¿ya? Estas nuevas fuerzas políticas se van a fundar como partidos que empiezan una contienda electoral, ¿ya? Y producto de estos 3 nuevos partidos, a su vez van a aparecer 3 respuestas outsiders, las denomino. Estas respuestas outsiders son candidatos que sin tener trayectoria política aparecen en el escenario del sistema político ecuatoriano y se candidatizan para alcanzar la presidencia. En 2 casos, cuando aparece un outsider en la segunda crisis de representación, va a aparecer un candidato que se llama Lucio Gutiérrez. Él empieza a aglutinar todo este movimiento ciudadano que fue parte de esta crisis de representación y luego alcanza la presidencia, ¿ya? Luego, Lucio Gutiérrez a su vez es cuestionado y hay nuevamente una crisis de representación social que va a devenir en su salida y como respuesta va a surgir este movimiento ciudadano aglutinado a partir de un nuevo movimiento que va a ser Alianza País. Alianza País va a impulsar la candidatura de Rafael Correa, y Rafael Correa va a ganar en el 2006, concluyendo esta época que se abrió en el 97, más o menos 10 años de inestabilidad política que vive el país y que se cierra con la llegada al poder de Rafael Correa. ¿Ya? Rafael Correa también es un outsider, no había participado antes en política, su partido es creado precisamente para participar en las elecciones de ese año y tiene todas las condiciones para aglutinar una fuerza
social a partir de la herencia de la movilización que había generado la salida del anterior presidente. Aquí, para poner únicamente un dato, en la encuesta que se realiza la Universidad de Vanderbilt en el Latino Barómetro, en el 2006 vamos a evidenciar que en el Ecuador existe el porcentaje más bajo de credibilidad en una de las instituciones importantes del Estado, que va a ser el Congreso Nacional. La gente solamente cree en el 15.1% en los partidos políticos que participan en las contiendas electorales. Es decir, el sistema de partidos en el país en el 2006 está prácticamente cuestionado, ultra cuestionado, porque ninguno de esos partidos habían representado los intereses de las mayorías. Un poco por eso había puesto esta cita que nos va a permitir conectar este periodo de crisis de representación política con un nuevo periodo que está por nacer, que va a ser este periodo en donde Rafael Correa llega a ser presidente del país e instaura una nueva visión política del Estado. Hay Miller y Rosen va a plantear que la confianza popular en estas instituciones políticas y sociales es vital para la consolidación de la democracia. La confianza es importante porque crea o puede crear poder colectivo, permitiéndole al gobierno tomar decisiones e invertir recursos sin necesidad de recurrir a la coerción o sin obtener el permiso específico de la ciudadanía para cada decisión. Lo que no existía en nuestro país era confianza popular en esas instituciones políticas. El reto en el 2006 es construir esta confianza popular en función de todo lo que había ocurrido en este periodo de inestabilidad. ¿Ya? Entonces, el sistema político ecuatoriano vive una crisis, ¿ya?, de representación centrada, podríamos decirlo de alguna forma, en el régimen de partidos. ¿Ya? Por eso también los datos de los partidos que ahora compiten en la contienda electoral en nuestro país. ¿Ya? Ojo, que esto también va a tener lugar luego de estos 10, 14 años en los cuales nuevamente entra en debate esta idea del régimen de partidos. ¿Qué tiene que ver la cultura política? Sobre todo estas ideas que están instaladas como cultura política, ¿no? Estas normas, valores, creencias, mitos, ideales que van a dar significado al comportamiento de la población, siempre en relación a las instituciones de gobierno, a los actores políticos, élites o partidos, y también a los procesos políticos, como por ejemplo las elecciones, en donde van actuando cada uno de esos actores, ¿no? Entonces, entendiéndolo así como Péchard lo haría, la cultura política va a ser este conjunto de creencias que van girando alrededor de la sociedad. Yo, por supuesto, de manera casi osada, he puesto estas tres ideas que capaz ahí algunos compañeros, colegas podrán decir, hay más cosas. Sin embargo, he intentado reducir en tres ideas fuertes que matizan la discusión política en nuestro país en la actualidad. ¿Ya? Entiendo, bueno, que esto es un poco, que es complejo lograr determinar esta cultura política. Sin embargo, voy a explicar un poco qué significan estos tres definiciones que he intentado ponerlo aquí. La primera tendría que ver con el tema de la partidocracia. ¿Ya? Le pongo entre comillas incluso. La partidocracia sería precisamente el discurso popular en contra de las élites políticas o en contra de los partidos políticos tradicionales que gobernaron el Ecuador desde su fundación. ¿Ya? Si hacemos un análisis más atrás, que capaz no corresponde hoy día a esta exposición, vamos a ver que hay partidos políticos que representan a las oligarquías, ¿ya? Y que de alguna forma ellos asumen una soberanía efectiva, ¿ya? Y más o menos se asumen la responsabilidad política de la conducción del Estado, siempre en beneficio un poco de sus propios intereses, llamémoslo de alguna manera. Hasta el 2006, los partidos políticos que más o menos habían dado o habían representado los intereses populares habían sido 5 partidos. De ellos, prácticamente esos 5 partidos se habían alternado en el poder. ¿Ya? Sin embargo, en el 2006 apareció un discurso muy fuerte. Es un discurso antipartidos políticos tradicionales. ¿Ya? Entonces,
Hay una idea de que la vieja partidocracia es la responsable de que el país no haya tenido mejores condiciones de subsistencia, de desarrollo y por tanto responsable de la crisis. Es decir, más o menos se endosa que la crisis de representación política es resultado del mal manejo o de la pésima acción que tendrían los partidos políticos, ¿ya? Estos partidos políticos tradicionales. Por tanto, una de las estrategias de campaña en este periodo va a ser precisamente la idea de no lanzan candidato presidencial, presidente, vicepresidente, pero no lanzan candidatos a congresistas. ¿Ah? ¿Cuál era la idea? La propuesta de campaña fuerte, que en momento de llegar, de ganar las elecciones, van a eliminar el Congreso, van a crear una nueva instancia que tenga nuevos objetivos y que no esté plagada de partidos políticos tradicionales, ¿ya? Este discurso va a ser tan potente que el presidente, en efecto, que el candidato que en ese momento proponía eso, en efecto gana las elecciones, ¿ya? Me estoy refiriendo a Rafael Correa y Lenín Moreno, que en ese momento eran los candidatos a presidente y vicepresidente. Una idea fuerte instalada, la sociedad apoya esa idea, le da el triunfo, luego convoca una consulta popular y gana con una aceptación del 80%, ¿ya? Lo cual significa que en efecto la sociedad ecuatoriana no quiere saber nada de los partidos políticos tradicionales. Se convocan a nuevas elecciones, se ratifica el triunfo de Rafael Correa y Lenín Moreno en un primer periodo, y luego además la fuerza de la bancada legislativa que va a tener incidencia y que va a ocupar la mitad de los escaños parlamentarios va a ser precisamente Alianza País, que era el partido del gobernante en ese momento. Primera idea instalada en la cultura política ecuatoriana. Segunda idea instalada, el feriado bancario. Este es el resultado de una serie de medidas económicas que se aplicaron en el Ecuador, que dolarizaron la economía, provocaron una fuerte crisis económica, la retención de fondos privados, el cierre de varios bancos y como consecuencia social, varias personas que perdieron su empleo, que vieron reducidos sus ingresos, que fueron resultado de esta crisis, migraron, ¿ya?, a diferentes países, sobre todo España y Estados Unidos. Esta migración es fuerte porque más o menos se calcula que 2 millones de personas salieron del país como resultado de este feriado bancario, ¿ya? Estas dos ideas son claves para determinar cómo desde el 2006 empieza un nuevo periodo o un mini periodo de estabilidad política, ¿ya? En estos años se ha ido construyendo una nueva idea que da la vuelta todavía y que es fuerte sobre la idea del correísmo, ¿ya? El correísmo empieza a ser un sinónimo de una nueva élite política, heredera de una cierta tecnocracia, pero también de un autoritarismo en la forma de ejercer el gobierno. Representaría, digámoslo de alguna manera, una forma de acumulación de poder en donde nadie puede disentir ni criticar al modelo, ¿ya? Por tanto, la idea del correísmo estaría relacionada con una idea de ejercer el gobierno de manera autoritaria, ¿ya? Más o menos desde la perspectiva de Hannah Arendt, ¿no?, en donde la violencia política termina siendo una cotidianidad en el ejercicio de la administración del poder. Son un poco ideas fuertes que van a dar la vuelta en esta última campaña electoral, que también le he puesto un poquito para contextualizar el momento político que va a vivir el país. La izquierda ecuatoriana. En todo este quilombo de las élites políticas, que hay varios investigadores le han dado muchísimo las vueltas, la izquierda ecuatoriana vive un proceso de transformación muy fuerte también desde 1979. Este proceso de cambio político, yo le denomino, es producto en primer lugar de una diferenciación discursiva, pero también en términos estratégicos de un cambio del centro de gravedad de la acción política de izquierda, ¿ya? Este cambio político en la izquierda ecuatoriana se consolida entre 1990 y el 2005, diríamos así, ¿ya? Va a ser resultado de esta modificación del centro de gravedad, de la lucha que tiene la izquierda
de la acción antiestatal, que es la izquierda prácticamente del siglo XX, por una acción pro Estado plurinacional, ¿ya? Esta acción va a estar motivado por unas ideas muy fuertes de democracia, de antineoliberalismo y de una lucha social en contra de varias reformas que han ocurrido en el país, pero que han sido lucha social sin mucha estrategia. Es decir, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿Ya? Voy a ponerles un ejemplo. Al inicio del nuevo milenio, en los 2000, hay una lucha muy fuerte que reivindicaba, por ejemplo, no firmar los tratados con Estados Unidos, no firmar los TLCs, no firmar el ALCA, que es esta área de libre comercio de las Américas, no ingresar, en otras palabras, en ese capitalismo neoliberal que un poco estaba propuesto para América, ¿no? Entonces, hay una lucha muy intensa, es una lucha antineoliberal, pero que finalmente no conducía a nada, ¿no? Ya a la larga un poco podemos evidenciar que lo que se consiguió en esos años, en lugar de pelear contra un Estado capitalista, digámoslo así, finalmente estábamos peleando por un Estado plurinacional que permita la inclusión de derechos, de garantías para un sector que históricamente había sido excluido y marginado de la historia y de la acción política en la sociedad, que es el sector del movimiento indígena. Entonces, casi la izquierda se aboca a la defensa de estos derechos, a la búsqueda de las garantías de la inclusión y de la construcción de este Estado plurinacional, con el objetivo de mermar o disminuir las inequidades y las desigualdades que existían en la sociedad. En otras palabras, estoy planteando que la acción política de izquierda se vuelca a defender un poco y a posicionar esta idea del Estado plurinacional. La diferenciación discursiva, por supuesto, es parte, no solamente responde a ello, responde también a una ola democratizadora que revitalizó la creencia de que el reemplazo pacífico de la dictadura por la democracia en el 79 significaría la transformación del sistema político, ¿ya?, en el Ecuador. Es decir, que si volvemos a la democracia, si retornamos a la democracia, tendríamos mejores condiciones de desarrollo, ¿ya? Hay un abandono de la vía insurreccional. Recordemos que los 70 en América Latina van a ser una década muy álgida, en donde había muchas experiencias de pequeñas o otras más significativas de intentos de replicar la experiencia cubana, montando pequeñas insurrecciones en forma de guerrilla. Eso en el Ecuador en los 80 queda sepultado. Luego existe un montaje de partidos políticos con fines electorales. Es decir, la izquierda dice, no podemos quedarnos del barco, no podemos quedarnos de esta idea de que la democracia es lo mejor que nos va a ocurrir, y entonces crean partidos políticos que conducen la acción política a las elecciones. De manera adicional, también el fin de la década del 80 viene con la crisis del socialismo soviético y la caída del muro de Berlín. Por tanto, la crisis del gran paradigma del socialismo también afecta notablemente a la izquierda ecuatoriana. Ahí también podríamos hablar muchísimo cómo eso afecta en todos los campos, ¿ya? Que evidentemente esta izquierda está buscando un nuevo norte, ¿ya? Este nuevo norte nace de la mano del surgimiento de movimientos sociales. Es decir, los partidos de izquierda no logran readaptarse a lo que está ocurriendo, al cambio que está viviendo esa izquierda, y entonces surgen una serie de movimientos sociales que van aglutinando diferentes demandas. Por ejemplo, la más importante van a ser la irrupción de las demandas étnicas y, por tanto, la conformación de esto que se llamaría el movimiento indígena ecuatoriano, pero también hay un movimiento de pobladores de barrios muy fuerte, un movimiento de las urbes, de las ciudades, en donde también hay acción política menos significativa hasta la actualidad, pero en donde también se manifiesta, ¿no? Hay un movimiento también muy fuerte campesino que se empieza a desarrollar. Es decir, aparece en la contienda política ecuatoriana la idea del movimiento social o de los movimientos sociales, ¿ya? Esto va a dar lugar a levantamientos de diferente índole, muchos de ellos, como les había mencionado, anticapitalistas, antineoliberales, ¿ya?
y muchos de ellos van a acompañar también las crisis presidenciales. Es decir, el movimiento indígena es dirimente y determinante, por ejemplo, en la caída de Lucio Gutiérrez, en la caída de Yamil Maguad, donde van a ser actores prácticamente protagonistas de esas crisis de representación institucional. Esto un poco a breve rasgos de qué pasa con la izquierda durante todos estos años. La contienda política en nuestro país, ahí hay un gráfico que puede representar un poco hacia dónde le hemos apuntado, ¿no? Es decir, desde el 79 hemos tenido prácticamente 2 gobiernos más o menos de izquierda, ¿ya? Un gobierno de centro-izquierda socialdemócrata, 3 gobiernos de centro-derecha y 6 gobiernos de derecha. Es decir, la balanza está inclinada hacia la centro-derecha y a la derecha, ¿ya? Estas elecciones, llamemos así, en las cuales han sido promulgados como presidentes, han tenido diferentes connotaciones, ¿no? Evidenciamos ese predominio preponderante de la derecha, opciones muy reducidas de la izquierda, no ha tenido casi la izquierda posibilidad de disputarse el balotaje final, y en el 2006 eso va a cambiar. En el 2006 se introduce un populismo de izquierda que va a estar conducido un poco a partir de la figura de Rafael Correa. En este gobierno de izquierda, en los primeros años, en efecto, se cumplen muchas reivindicaciones que habían sido resultado de este periodo de inestabilidad política que vivió el país. Sin embargo, al mismo tiempo que se reclamaba como un gobierno de izquierda, usaba los símbolos de izquierda, ¿ya? Le cantaba el Che, literalmente. Vamos a encontrar al mismo tiempo que este gobierno de izquierda empieza a confrontar con las principales organizaciones y movimientos sociales tradicionalmente de izquierda, empieza a confrontar también con la prensa privada y con un sector de los grupos económicos del país. Es decir, tiene abiertos frentes por todos lados, ¿ya? Muchas de las instituciones están controladas por ese gobierno, me refiero a la Asamblea Nacional, a la Corte de Justicia, al quinto poder, que es el Consejo de Participación y Control Ciudadano, que son instituciones políticas que prácticamente están cooptadas por un solo partido político, ¿ya? También existe un monopolio de la prensa pública, crean prensa pública y luego hay un monopolio porque termina siendo una prensa prácticamente que promociona al gobierno de turno, ¿ya? Y no un poco se entiende el sentido de los medios públicos. En esa medida hay una contienda política nueva, ¿ya? No es la contienda política tradicional en nuestro país, capaz que eso hay que entenderlo. La contienda política tradicional en el Ecuador eran las oligarquías, el pueblo, ¿ya? Y entonces había un discurso muy instalado del oligarca y el pueblo, ¿ya? Las oligarquías y nosotros. Pero de repente en el 2006 el discurso de las oligarquías, así como la burguesía, para definirlo en términos económicos y más exactos, la burguesía en el Ecuador estaba claramente diferenciada. En el 2006 empieza a construirse, por supuesto, nuevos grupos de poder económico y se revitalizan muchos grupos, ¿ya? Y se va creando una nueva forma de burguesía en el país, lo cual divide eso que antes creíamos como un todo, que eran las oligarquías en general. Ahora aparecen como 2 grupos, ¿ya? De oligarquías, 2 grupos de élites que tienen el poder en el país, me refiero al poder económico, y que ya no están tan claramente diferenciadas, ¿ya? Ojo con esto porque un poco nos va a ayudar a entender cómo en adelante vamos a evidenciar que estas 2 oligarquías no claramente diferenciadas van a empezar a matizar en esa contienda política. Las elecciones en el 2021 van a representar varios momentos. Yo aquí he querido ponerles 2 simulaciones de voto que tienen los candidatos que participan en estas elecciones en el 2021. En esta simulación que se realiza, quisiera mencionar nada más que en este comicio electoral se presentan 16 candidatos presidenciales. Hay una dispersión muy grande del voto. Estos 16 candidatos presidenciales era algo novedoso, no había ocurrido en los últimos años. Representan diferentes tendencias, ¿ya? Aquí vemos un poco la línea de cómo esas tendencias, ¿no? Estas encuestas de opinión de los candidatos
se representaban ya desde prácticamente 6 meses antes de la contienda electoral, ¿ya? En septiembre, que empiezan a medir cómo está el clima electoral, ven que ya hay 3 candidatos claramente posicionados. La franja naranja corresponde a Andrés Arauz, que participó por Unión Nacional por la Esperanza, que es el partido del expresidente Rafael Correa. Guillermo Lasso, que participó con la alianza Creo, Partido Social Cristiano, y Yacu Pérez, que participó por el Movimiento de Unidad Plurinacionalidad Pachacuti. Estos 3 van a tener, como ustedes ven, un crecimiento medianamente sostenido, equitativo. Ahí no hay muchas sorpresas, digámoslo así. Y vamos a ver que como resultado de esto, en la primera vuelta electoral, gana Andrés Arauz, queda primero, y segundo queda Guillermo Lasso, con un porcentaje mínimo que no llega al 1%, ¿ya?, entre Yacu Pérez. El día de anuncio de los resultados hay un conteo rápido y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la máxima instancia que va a regular las elecciones, decide emitir los resultados y habla de Andrés Arauz en primer lugar y en segundo lugar Yacu Pérez. Pero esto solamente con los datos del conteo rápido, ¿ya?, que todavía no eran datos reales. Eso genera, ¿ya?, un clima de que había que defender los votos porque Lasso venía muy cerquita y entonces yo estoy en segundo lugar y prácticamente la opción de las izquierdas había triunfado. Sin embargo, pasados los días, cuando ingresan los datos reales, el candidato que en realidad ocupa el segundo lugar va a ser Guillermo Lasso. Y el candidato Yacu Pérez se queda a menos del 1% de diferencia del segundo candidato, del tercer candidato, ¿no? Es decir, hay un primer lugar muy claramente definido y hay un segundo lugar en disputa. Este segundo lugar en disputa genera una campaña política y mediática sobre la defensa de los votos. ¿Por qué? Fundamentalmente por el anuncio que se realiza la misma noche de las elecciones, aduciendo que Yacu Pérez, candidato de la lista 18, Pachacuti, había llegado a segunda vuelta. Eso, en efecto, hay una movilización social en defensa de los votos, se cuentan ya los votos de manera real y el candidato que pasa, porque la diferencia era mínima y estaba en el margen de error de cualquier estudio de votación, pasa finalmente Guillermo Lasso. Lo cual va a generar un nuevo momento político, ¿ya? ¿Cuál es ese momento político, no? Ese momento político va a ser la segunda vuelta. Es decir, si en la primera vuelta, en esta que muestro aquí, hay un escenario, en la segunda vuelta ese escenario se vuelve totalmente diferente y podríamos decir hasta inestable, ¿ya? Hay muchísima dispersión en la intención de voto que van a tener los 2 candidatos que pasan al balotaje, Lasso y Arauz. En esta dispersión, nosotros vamos a evidenciar que el candidato de la UNES, el candidato que había terminado primero en la primera vuelta, empieza a perder credibilidad, ¿ya? Empieza hasta una fecha que hemos logrado determinar. Él tiene una mayoría sobre el candidato que venía segundo, el candidato Lasso, y desde este punto, que más o menos lo estoy marcando aquí, desde aquí ya empieza a perder credibilidad y empieza a perder esta intención de voto frente al segundo candidato. Y ya prácticamente a partir de este punto ya no vuelve nunca más a recuperar la intención de voto frente a Lasso. Finalmente, las elecciones que se producen en la segunda vuelta dan como triunfador al candidato de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, Guillermo Lasso. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las acciones dirimentes de esta campaña? Unos hablarán mucho del voto nulo, ¿ya? ¿Incidió realmente el voto nulo en esta dispersión que vemos aquí, sobre todo en esta última fase? ¿Incidió el debate presidencial? También algunos han hablado. ¿Incidió la campaña? Me refiero a la estrategia de comunicación, a la estrategia de campaña que tuvieron los candidatos.
Ahí hay varios debates. Nosotros vamos a referirnos al tema del voto nulo, pero queremos aclarar que no es el único o la única acción dirimente para darle el triunfo a Lazo. ¿Ya? Nosotros hablamos, sí, de una campaña de comunicación también determinante en el triunfo del candidato, y también hablamos de ciertos mensajes, ciertas ideas que se construyeron de manera apropiada para que el mensaje sea mucho más rotundo del candidato de la lista 21. ¿Ya? Hablemos un poquito de ese voto nulo. ¿Ya? En el país se le etiquetó al voto nulo. ¿Ya? Se habló de un voto nulo ideológico. ¿Ya? ¿Qué significa el voto nulo ideológico versus el otro voto nulo, entre comillas, normal? ¿Ya? Este voto nulo ideológico tenía que caracterizarse y diferenciarse, porque no es un voto nulo antisistema. Recordemos que el voto nulo, incluso en nuestro país, desde el 2009, en el Código de la Democracia, está representado el voto nulo, es decir, está representado como ese voto antisistema, no creo en la democracia, no creo en las elecciones, por tanto, no me representa, ¿ya? Por tanto, mi opción para participar en las elecciones, porque recordemos en el país, en el Ecuador, las elecciones son obligatorias, tenemos que asistir de forma obligatoria a ejercer el derecho del voto. El voto nulo, por tanto, es el anti-establishment, ¿ya? En esta ocasión, el voto nulo no representaba el voto establishment, no representaba el voto antisistema, ¿ya? Era el voto nulo que representaba, ¿ya?, el que ninguna de las dos opciones que estaban participando por la segunda vuelta me representaba. Es decir, no me representaba ni la tendencia UNES, el progresismo, la socialdemocracia, la centroizquierda, y tampoco me representaba la derecha de Lazo. ¿Ya? Por tanto, voto nulo, no porque estoy en desacuerdo de las elecciones, voto nulo porque no estoy de acuerdo con esos dos candidatos finalistas. Ahora, ¿qué datos vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Primero, el voto nulo, resultado de la segunda vuelta electoral, es un voto nulo súper grande que casi llega al 17%, específicamente el 16.26%, con más de 1.700.000 votos. ¿Ya? El voto nulo tradicional, el voto nulo histórico que había tenido el Ecuador, estaba, como ven aquí en la tablita al lado, el voto nulo histórico más o menos tenía un promedio del 11, del 10%. ¿Ya? Es más, en la primera vuelta electoral, ese voto nulo ocupa el 9.55, lo cual estaba en el promedio de las elecciones tradicionales que había tenido nuestro país. Sin embargo, llama la atención este voto nulo de la segunda vuelta, el 16.3%. Y ahí se abre el debate. ¿Ya? ¿Incidió realmente la campaña del candidato que quedó en el tercer lugar para este voto nulo? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿este voto nulo representa el fin de un binarismo? Porque en el país de repente desde el 2006 se instala la idea de que o somos correístas o somos anticorreístas. Prácticamente o eres mi amigo o eres mi enemigo. ¿Ya? Como señalábamos hace un momento, desde el 2006 se instaura esa política al estilo de Hannah Arendt, ¿no? Amigo o enemigo. ¿Ya? Esta política de donde no puedo, o estoy contigo o estoy contra ti. ¿Ya? Por tanto, aparece un binarismo muy fuerte que va creciendo, es decir, cada vez son menos los correístas y cada vez más son los anticorreístas. ¿Ya? Luego el voto nulo va a abrir un proceso nuevo de representación política en el Ecuador que de alguna manera tenemos que analizar. Yo quisiera adelantarme diciendo que el voto nulo, si analizamos exactamente cómo opera, digámoslo así, no representaría necesariamente la derrota de Andrés Arauz, ¿ya? Porque algunos analistas han intentado decir que si todos los que votaron extra, es decir, más o menos este 6% que distancia a la primera vuelta con la segunda vuelta, hubiese votado por Andrés Arauz, ahora el presidente fuera Andrés Arauz. Esa es más o menos la idea de algunos analistas que han planteado. Más bien, yo me quedo con la percepción de que ese nulo adicional no solamente correspondía a un nulo, ¿ya?,
anti Correa o anti el candidato de la UNES o anti Lazo. ¿Ya? Diríamos que los dos candidatos se repartirían el voto nulo, mitad o la votación de ese voto nulo. Este margen que vemos aquí, que estoy ahora señalando con mi puntero, más o menos representan 770,000 votos. Es decir, estos 770,000 votos podríamos, digamos, en una simulación, repartirlos entre el primero y el segundo candidato. Y aún así, ¿ya? El candidato o los candidatos deben hacerse cargo de los votos que perdieron, ¿ya? En determinados sectores, en determinadas provincias. Para ello vamos a ver la siguiente lámina. ¿Cómo se comportó electoralmente el voto nulo por provincia? ¿Ya? ¿Por qué este dato? Porque como evidenciamos, ese voto nulo va a sobrepasar, ojo, al segundo candidato en 5 provincias de las 24. Ojo, esto es un dato del país. El Ecuador está dividido geográficamente en provincias, ¿ya? De esas 24 provincias que tiene el Ecuador, en 5 provincias, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay, que son provincias de la sierra, en estas 5 provincias el nulo quedó en segundo lugar. Primero quedó el candidato de Creo, el candidato Lazo, y segundo nulo y tercero el candidato de UNES. ¿Ya? Otro dato también interesante es que en 54 de los 221 cantones del país el voto nulo sacó ventaja a uno de los dos finalistas. Y en 18, ojo, en 18 cantones le ganó a los dos candidatos, al primero y al segundo. Es decir, que primero el voto nulo, segundo Lazo o Arauz, y el tercero Lazo Arauz. ¿Ya? ¿Qué significa esta incidencia del voto nulo? Eso no habíamos tenido, evidentemente, en la historia de las elecciones y de las contiendas políticas en nuestro país. Entonces, poco hemos intentado explicar cómo estos 740,000 votos en disputa, estos adicionales que se fueron al nulo y que en primera vuelta no fueron nulo, deberían haberse repartido, decíamos, equilibradamente entre el uno y el otro candidato. ¿Ya? Sin embargo, al candidato de UNES, aún repartiéndole la mitad de los votos nulos, es decir, asumiendo que la mitad de esos votos nulos hubiesen sido para él, todavía le habrían faltado 500,000 votos que perdió, ¿ya? Arauz, no necesariamente en la contienda electoral, sino que perdió Arauz gracias un poco a la representación política que lo auspiciaba y que estaba detrás de su candidatura. ¿Ya? No diría que el voto nulo ideológico per se le dio el triunfo o la derrota a ninguno de los dos candidatos, sino más bien es el techo que tenía el correísmo, perdón por etiquetarlo de esta forma, el techo que tenía el correísmo en las elecciones, ¿ya? Era el techo hasta donde él podía crecer, ¿ya? Y donde prácticamente las elecciones que había tenido el correísmo previamente no había superado. Es decir, capaz que en su primer momento, cuando convocó a una consulta popular en el 2007, tuvo el 80% de aceptación, pero este fue un momento de crisis de representación política. Luego su techo no iba a superar el 40% de votación como una votación fiel y leal a un proyecto político. Por tanto, el voto nulo ideológico o el voto nulo a secas sería un voto nulo que no estaría ni dando la victoria ni la pérdida a ninguno de los dos candidatos. ¿Ya? Pero ¿qué se ocurre con ese voto ideológico, ese voto nulo ideológico? Ese voto nulo ideológico representa también el voto nulo porque no me representan esas dos oligarquías, es decir, no me representan los unos que se enriquecieron o que enriquecieron en grupos económicos, ni tampoco me representan estas que son las viejas oligarquías en el país. ¿Ya? El voto nulo ideológico, más allá de darle la victoria o el triunfo a uno de los dos candidatos, representa realmente la posibilidad de criticar el modelo de acumulación que vive el país. Y eso quizás es el dato más importante. Ahora, ¿de dónde sale eso? En el Ecuador, en el 2019, ocurre una movilización muy fuerte, un estallido, dirán algunos de nuestros compañeros, un levantamiento indígena y popular, ¿ya? En contra del alza de los combustibles y en general en contra de medidas neoliberales que se implantan en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Ya?
Saldo de estas protestas, 11 muertos, 42 heridos. Muchos de ellos perdieron un ojo, 2 ojos, tuvieron daños irreversibles, ¿ya? Porque la represión policial y militar que el gobierno autorizó realmente daba incluso para mucho más. ¿Qué va a permitir octubre del 2019? Dirán que octubre es un cisma en la historia de nuestro país, ¿ya? Y es un cisma también para la historia de la izquierda y también para la historia del movimiento indígena. ¿Por qué? Porque por primera vez, más allá de las crisis presidenciales en donde estuvieron abiertamente participando, una de sus demandas no tiene que ver con esas demandas plurinacionales, no tiene que ver con la agenda plurinacional, sino tiene que ver con una agenda netamente económica. No queremos que alcen los combustibles porque el incremento de los combustibles significa el empobrecimiento y el encarecimiento de las condiciones de vida del país. Entonces, es un movimiento anti-medidas económicas, ¿ya? Recordemos, eso en el Ecuador no lo teníamos desde la década del 80, desde la década, poquito también de la década del 90. Es decir, los movimientos, las movilizaciones sociales van a ser resultado de estas crisis de inestabilidad política, de representación política, pero octubre del 2019 va a marcar un hito, ¿ya? Es decir, me estoy peleando por que estamos empobreciéndonos cada vez más. Esto va a ocasionar el surgimiento de nuevos liderazgos en el movimiento indígena. Recuerden que si ese movimiento indígena aparece en la década del 90, hay liderazgos muy antiguos, ¿ya? Hay liderazgos tradicionales que le han aportado mucho a ese movimiento indígena. Sin embargo, terminan siendo liderazgos tradicionales, ¿ya? Estos nuevos liderazgos que surgen en el movimiento indígena están caracterizados por jóvenes que ya vivieron, ¿no? Ellos tienen una consigna muy bonita. Se llama Somos los hijos del primer levantamiento. Es decir, ellos en los 90 eran niños, que estuvieron ahí seguramente con sus padres, que salieron a las movilizaciones, que han crecido con una organización política, ¿ya? Que al mismo tiempo les dio la posibilidad de ejercer una reivindicación social frente a siglos de explotación y de exclusión. Y entonces la referencialidad política ubica el tema del indígena en una nueva condición política en el Ecuador, ¿ya? Me imagino que el reposicionamiento del indígena en muchos países va a tener diferentes implosiones, van a tener diferentes representantes, ¿ya? En nuestro país, el referente indígena, del sujeto indígena, va a ser el sujeto indígena político. Ahí empieza mi reivindicación. Por tanto, estos jóvenes que se llaman los hijos del primer levantamiento son jóvenes, mujeres, hombres, que crecen como resultado de estas luchas sociales y que tienen otra visión de entender hacia dónde debe ir el movimiento indígena. Y estos nuevos liderazgos son los que precisamente afloran en octubre, y hay una contradicción entre esos liderazgos clásicos, tradicionales, antiguos, y estos nuevos liderazgos. Hay una propaganda política muy fuerte después de octubre que intenta reducir el conflicto político, estas agendas, intenta reducirlas a una disputa del correísmo, queriendo deshacerse de su antiguo aliado que era Moreno. Es decir, esto fue un tema de los correístas y que querían sacar a Moreno del gobierno, invisibilizando la protesta popular, el estallido popular que se va a generar en este periodo, ¿no? Empieza una persecución judicial. Los líderes indígenas tienen varios juicios, entre ellos por terrorismo, sabotaje, que son acusaciones muy, muy fuertes. Y empieza también una campaña mediática en contra de toda forma de movilización social, ¿ya? De esto hay líderes indígenas y líderes también del correísmo que están con juicios a propósito un poco de las movilizaciones de octubre, acusados de desestabilizadores sociales, ¿ya? En el movimiento indígena, ¿qué ocurre? Que empiezan a operar de manera clara dos tendencias, ¿ya? Una tendencia que intenta alejarse de octubre, que intenta marcar una diferencia entre la movilización de octubre y los indígenas buenos, ¿ya? El indígena pacífico, el indígena civilizado, que no está en esas movilizaciones, etcétera. Y por tanto, queda claro que existen dos posiciones. Hasta entonces estas posiciones estaban,
pero convivían, había una convivencia pacífica dentro de la organización. Sin embargo, surgen las elecciones del 2021 y el candidato Yacu Pérez va a representar a la tendencia más pacifista, es decir, a la tendencia clásica del movimiento indígena, y entonces empiezan a evidenciarse las fricciones, ¿ya? Ya no era una convivencia pacífica, como había ocurrido en los últimos años, sino que esa convivencia se vuelve conflictiva, esa convivencia empieza a aflorar en el debate nacional y empieza a manifestarse de diferentes formas, ¿ya? Va a haber una tendencia de izquierda, ¿no?, que está un poco a tono con las demandas sociales, más allá de las demandas étnicas, y hay una tendencia etnocéntrica, incluso podría ser medio conservadora y de derecha, ¿ya?, que están pensando en, tal como lo había planteado Yacu Pérez en la propuesta de campaña, desde la privatización del Banco Central, que es nuestra instancia reguladora de la economía, hasta en liberalizar el mercado de financiero en el país. Es decir, pueden venir bancos extranjeros, que era la misma propuesta que tenía el candidato de la derecha, era la propuesta del candidato Yacu Pérez. Es decir, hay una cosa medio híbrida que se empieza a tejer en esta tendencia del movimiento indígena. Explotemos ahí donde ya se ha explotado, pero no minería en otros lugares. Pero al mismo tiempo que no quiero minería, pueden venir bancos internacionales e establecer un mercado en el Ecuador, ¿ya? Es decir, hay una combinación entre una defensa de la naturaleza y una liberalización del mercado, ¿ya? Esto es una especie de como dirían algunos autores, de un neoliberalismo New Age. Es decir, hay una cosa como estoy de acuerdo con las medidas económicas, pero al mismo tiempo quiero reciclar, defiendo el agua, defiendo la naturaleza, aquí le decimos a la Pachamama, etcétera, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con estas otras medidas. Dos tendencias que ya no cohabitan en el movimiento indígena, que empieza una tensión permanente, ¿no? Y entonces esta línea más conservadora impone al candidato Yacu Pérez como el candidato a la presidencia, ¿ya?, cuando evidentemente podían haber sido otros candidatos, como por ejemplo Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, o Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que también es otra de las figuras relevantes en octubre. Es más, él participa de este diálogo que se hace con el gobierno. Ojo, el diálogo de la negociación que se produce después de este levantamiento popular en octubre, se lo televisa, es decir, todo el mundo lo ve por la televisión, ¿ya? No es un diálogo que ocurre a puerta cerrada, no es un diálogo solamente entre las autoridades del gobierno y los dirigentes, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, sino es un diálogo en el cual participan todos los ecuatorianos, las ecuatorianas. Y entonces hay una figura ahí emergente que por supuesto es el Leonidas Issa, que va a aparecer como un referente finalmente frente a las luchas sociales, ¿ya? No solo un referente para el movimiento indígena, recuerden, él es indígena del pueblo Panzaleo, un pueblo de la sierra ecuatoriana, pero no solamente es un liderazgo que representa este sector, sino que amplifica la representación ciudadana que tiene esta inconformidad con el gobierno de Moreno, ¿ya? Por ello me planteo ese interrogante, ¿no? ¿Incidió realmente ese recambio presidencial en octubre o no? ¿Ya? A manera de conclusión, hay una idea muy fuerte, ¿no?, instalada. No soy de derecha ni de izquierda, ¿ya? Yo a esto le llamo el sentido común de la derecha. Triunfó en las elecciones en el 2021 y perdió la idea de lo público y del estado bienestar como una garantía frente al desarrollo del capitalismo. Es decir, el correísmo, que intentó evidentemente superar las contradicciones del capital frente al Estado, y creo que un buen porcentaje lo logró, construyó un estado bienestar más o menos sólido que intentaba proyectarse, pero esto todo fue posible gracias al boom económico resultado del incremento de los precios de algunos commodities, como por ejemplo el petróleo, que permitió incrementar también la capacidad de endeudarse de nuestro país. Eso hizo que prácticamente el gobierno pueda hacer muchas obras físicas, por ejemplo, carreteras. Si vamos a cualquier lugar del Ecuador y dices, bueno, ¿qué hizo Correa? Y dice, las carreteras.
nos hizo escuelas del milenio. Ya, algunos dicen mucha obra, mucho cemento, y la gente lo ve, lo utiliza hasta ahora. Y ese estado de bienestar era un estado muy grande, un estado que intentaba tener una política organizadora en todos los frentes. Ese estado bienestar, digamos, es un estado que se fortaleció en ese periodo. Sin embargo, desde la llegada de Lenín Moreno, ese estado de bienestar ha ido decreciendo, ¿ya? En el caso de la educación pública, que es precisamente el espacio en donde nos movemos, ese estado de bienestar puso mucho dinero a las universidades públicas, creó universidades emblemáticas para tratar de formar profesionales ahí donde el país más necesitara y para realmente superar las condiciones de pobreza que tiene el Ecuador. Y ese estado de bienestar, en el caso, como decíamos, de la universidad pública, que es el espacio donde nos movemos, de repente empezó a perder cancha, ¿ya? Nos empezaron a reducir el presupuesto. Desde el 2017 prácticamente en adelante ha sido una reducción del presupuesto paulatina. Ahora, ¿ya?, en la pandemia, nos eliminaron más recursos, lo cual está, por supuesto, encareciendo la condición de la universidad pública. Nosotros estamos prácticamente sobreviviendo con la gestión, con los recursos de autogestión y realmente con un compromiso muy fuerte de los trabajadores de la educación pública para que esto salga adelante. Pero esto, por supuesto, no va a tener mucha salida en adelante, ¿ya? Miren, solamente como un dato, ya para ir terminando. Cuando el presidente Lasso gana, dice que va a eliminar una de las instancias que regula la educación pública, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y alude que más o menos los estudiantes van a poder ingresar todos a la universidad, sin considerar que hay un porcentaje en el cual los estudiantes tenemos cupos abiertos para los estudiantes cada semestre, no todos pueden ingresar a la universidad. Prácticamente está aduciendo de que la universidad dejará ingresar a los que pueda, harán fila el resto y se eliminará un sistema que medianamente ha permitido el desarrollo de esa universidad pública. Así en todos los frentes, ¿ya? Por tanto, perdió la idea de esta idea de lo público, de la consolidación de este estado de bienestar, ¿no? También perdió la izquierda porque no hubo la posibilidad de aglutinar un campo común y porque en el fondo le dejamos al progresismo de UNES, del correísmo, que sea el único representante de la izquierda en el país, el único referente contra las élites, y el resto estuvimos en proyectos separados. Ahí hay una obligación, por supuesto, de construir una izquierda hegemónica con condiciones materiales que seguramente se darán porque entendemos que habrá un neoliberalismo en el país y, por tanto, ahí nuevamente habrán condiciones de lucha para que la gente, el campo popular nuevamente se reagrupe, pero necesitamos comprender que las fuerzas de izquierda deben aglutinarse en todos esos frentes, ¿ya? Ahí seguramente le quedarán a las organizaciones sociales, sobre todo al movimiento indígena, resistir a los embates del neoliberalismo y seguramente lo tendrán que hacer a la vieja usanza, en las calles, ¿ya? ¿Cuál es el reto fundamental que tenemos como izquierda en el Ecuador? ¿Ya? Vencer este sentido común que dice no soy de derecha ni soy de izquierda, ¿ya? Porque ese sentido común en el fondo es un sentido conservador y de derecha que inhibe la posibilidad de que los explotados nos sintamos referenciados en un espacio político, ¿ya? Nos hace creer que en el fondo no somos de izquierda, pero tampoco somos de derecha, y estamos ahí como en una mitad medio indefinida, que a ratos nos hace sentir cómodos. Por tanto, si la lucha, este voto nulo ideológico, ha sido un despertón para todos, para decirnos, aquí realmente la verdadera lucha es la unidad de los sectores de izquierda en contra de esos sectores que finalmente han masillado, han dominado y han excluido a muchos sectores de la sociedad en el país. Eso, muchísimas gracias al equipo de CIAL, a Silvia y a todos por permitirme comentar un poquito qué es esto del voto nulo ideológico. Gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, por esta interesante exposición, porque hemos de decir que en México, en algunas partes, en particular en la universidad y en este centro, pues seguimos con mucho interés y con mucho detenimiento lo que sucede en los procesos sociales en otros lugares de América Latina, pero es cierto que a veces nuestra mirada no alcanza a traspasar a lo que ustedes están viendo desde cerca, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos aclaras muchísimas cosas con esta exposición, nos dejas también una serie de inquietudes muy, muy interesantes y creo que algo que tenemos que tener siempre presente en los debates que se dan sobre la democracia precisamente, que es algo con lo que tú comenzaste, o sea, esta separación entre dictadura y democracia que nos lleva a sobrerepresentar las cualidades de la democracia en nuestros países, ¿no? Y entonces considerar que siempre se prefiere esto que una dictadura. Y un poco lo que sucedió en Ecuador era, pero ¿prefieres a la derecha o prefieres al correísmo, no? Y entonces el correísmo identificado como la izquierda y como que no había de otra. Entonces cuando escuchamos lo del voto nulo, exacto, nos aclaras ahorita muchísimas cosas en relación con lo que significa este posicionamiento y esta manera de votar, ¿no? Finalmente, creo que también sí sorprendía la cantidad de partidos que se lanzan a la contienda electoral y además ver nombres de Yabú, ¿no? El Lucio Gutiérrez otra vez como candidato, o sea, ese tipo de cosas que siempre nos llaman la atención. Y bueno, esta falta de confianza en el sistema político, que no es únicamente de Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, esta parte que me gustó mucho cómo le expusiste, esta nueva narrativa que surge con Correa, ¿no? Y cómo este llamado populismo de izquierda que crea también una nueva contienda. Y de hecho, en octubre del 19 vimos mucho esta división entre eres correísta o eres anticorreísta, ¿no? O sea, era así como que no podías estar más que de uno de los dos lados, ¿no? Y como cada quien de alguna manera quería llevar votos a su lado, ¿no? Me parece también muy importante lo que resaltas de esta postura etnocéntrica, ¿sí? Porque a veces pasa que queremos considerar que si es indígena es bueno y entonces hay que aplaudirlo y todo lo que viene de allí es la nueva luz, es ecológico, es la madre tierra, es todo lo que seguiría, ¿sí? Y además, bueno, este reto que también es característico de muchos lugares, la falta de unidad de la izquierda, ¿no? Y entonces en ese sentido enarbolar un verdadero proyecto. No sé, pero a mí me daba mucho la impresión de que Arauz no podía deshacerse de la sombra de Correa, ¿no? Y entonces todo lo que él hacía era como bajo la tutela de Correa y entonces no parecía un personaje potente por sí mismo, ¿no? Sino era por otro lado. No sé dónde están las preguntas porque yo no las tengo aquí y si alguien tiene preguntas que pudieran hacerlas para la expositora, que de verdad muchas gracias y muchas felicidades. Ha sido muy, muy interesante e ilustrativo escucharte. Están en el chat, doctora, ¿lo puede ver ahí? A ver. Si abre el chat. Perfecto. Pregunta Daniel Díaz a Cristina. Te dice, Cristina, gracias por tu exposición. ¿Crees que podríamos hablar de una crisis de hegemonía después del proceso electoral? ¿Cuál es tu lectura sobre la correlación de fuerzas de las organizaciones populares actualmente? Y finalmente, ¿qué papel tiene la CONAIE en la coyuntura actual? Gracias, Daniel. A ver, empezaremos un poco por la última, ¿no? El tema de la CONAIE. La CONAIE es una organización histórica, resultado de estas demandas étnicas que se aglutinan, digamos, en la década del 90 con el levantamiento de junio. Este levantamiento es un levantamiento para legalizar tierras, para terminar con la forma de dominación tipo Huasipungo
que era prácticamente una forma de esclavitud moderna, en donde los indígenas heredaban deudas de sus abuelos, de los abuelos, etcétera, y no tenían acceso a la tierra. Muchas de esas tierras se recuperaron, pero no habían sido legalizadas. El 90 es precisamente la época en la cual se pelea porque se legalicen las tierras y la gente sea dueña de esa tierra. Y estas demandas, que son de carácter económico, luego se van matizando por las diferentes agendas que va cumpliendo el movimiento indígena, de manera particular la CONAIE, se matizan con demandas de plurinacionalidad. Es decir, de ser un movimiento que surge por demandas económicas, se va convirtiendo en un movimiento que luego se vuelve un movimiento pro plurinacionalidad. Pero la CONAIE ha sido un actor dirimente, es decir, hay un sujeto político indígena que ha dirimido en la historia desde ese momento de nuestro país y a ratos incluso ha aglutinado y ha estado a la cabeza de la movilización. Y la CONAIE, por supuesto, es ahora dirimente porque podría articular este campo de izquierda en el país, como lo ha hecho anteriormente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora hay dos posturas en esa CONAIE. Ya no es una CONAIE homogénea, no significa que estén torpedeando desde dentro de la organización, no quieren destruir la organización, ninguna de las dos posturas. Quieren estas posturas, una ser hegemónica a la otra. Y entonces estamos evidenciando una disputa al interior de la organización por el control de una tendencia, lo cual es legítimo en términos de la acción política. No es un tema moral, no es ni bueno ni malo, es un tema legítimo. Sin embargo, va a depender mucho de cuál tendencia triunfa en este momento, que se va a elegir el nuevo Consejo de Gobierno para determinar un poco la acción política de la CONAIE, ¿ya? Y esa acción política, por supuesto, va a estar guiada por el accionar del nuevo gobierno, pero no solamente de una forma reactiva, sino de una forma activa. Es decir, no podemos esperar que el nuevo gobierno nos ponga las medidas económicas para nosotros salir, sino más bien que el movimiento indígena pueda proponerle al gobierno, pueda proponerle a ese nuevo equipo de gobierno las cosas que todavía no se han resuelto en términos de inclusión de derechos, en términos de demandas económicas y también en términos de la gobernabilidad que va a tener el Ecuador. Por tanto, miren, hay un tuit, hay un medio alternativo, el representante de este medio alternativo saca un tuit. Y en este tuit dice, la oposición no va a venir desde el Twitter de Rafael Correa, no va a venir desde la bancada legislativa de UNES, sino va a venir desde la CONAIE, ¿ya? El momento en que gane uno de los candidatos que viene para el Congreso de la CONAIE, Leonidas Issa, el momento en que gane Leonidas Issa, ahí va a estar la oposición de Lazo. Esto dice este medio de comunicación alternativo, que anticorreísta, ¿no? Que prácticamente está denunciando lo que piensa la derecha. Miren, ahora el Congreso de la CONAIE tenía que hacerse el fin de semana, sin embargo, por el estado de excepción y las medidas por la emergencia sanitaria, se movió el Congreso. El Estado, a través de una instancia que se llama el COE, le pide a la dirigencia que no realice el Congreso en una provincia donde hay más casos, y en la provincia donde se iba a realizar era en la provincia de Cotopaxi. La dirigencia mueve el Congreso a otra provincia donde hay menos casos, y ahora el COE amenaza con militarizar la zona si se hace el Congreso. Hay una incidencia del gobierno, por supuesto. Al gobierno no le va a interesar que una tendencia de izquierda pueda llegar a la dirigencia de la CONAIE, ¿ya? No estarían mucho más cómodos con una dirigencia que no esté denunciando precisamente el tema del antineoliberalismo de manera más clara, ¿ya? Eso no son las tendencias que en este momento aparecen ahí y que está en juego en la próxima elección del Consejo de Gobierno. Segundo, esta CONAIE en medio de todo ello podría representar, sí, la posibilidad de articular las opciones de izquierda en el país, claro. Puede articularla en la medida en que hemos dejado que prácticamente el correísmo se aluda a la representación de izquierda. Es decir, si vemos hacia afuera, y seguramente les pasa esto, te pasa a Silvia y Daniel, que cuando piensan en la izquierda prácticamente dicen, bueno, Correa en los primeros años parecía que el Ecuador había llegado a un punto importante de gobierno, es más, casi como ejemplo para el resto de América Latina. Sin embargo, al interno vemos las contradicciones propias de ese sistema
en donde no necesariamente ese llamado progresismo o ese aparente gobierno de izquierda necesariamente representaba lo mismo casa adentro, ¿ya? Y precisamente la izquierda también dejó que el correísmo prácticamente asumiera el rol de izquierda. Y el resto nos pusimos cómodos a esperar, a beneficiarnos de los cambios que en efecto ocurrieron y no logramos construir un campo común que no estuviera representado desde el gobierno. Eso es precisamente la crisis que ahora vivimos, es decir, hay una crisis de la izquierda que se ha quedado sin un norte y que la única posibilidad ahora de rearticular es precisamente a partir de rearticular la unidad de la izquierda a partir de la lucha en contra del neoliberalismo y también la lucha en contra del capitalismo, es decir, volver una lucha anticapitalista que permita la defensa de la vida, que permita la defensa de la salud, que permita la defensa del trabajo, ¿ya? Ahora en pandemia quizás hemos sido los países en los cuales hemos vivido de manera fehaciente lo que está ocurriendo con la emergencia sanitaria. Literalmente aquí la gente muere porque no tiene acceso a un sistema de salud más completo, es decir, no puede acceder a una cama en cuidados intensivos y la gente muere antes de poder acceder a una cama. No hay vacunas, ha habido lo que llamamos la vacunación VIP, prácticamente se han vacunado los amigos de los funcionarios del gobierno, los amigos del presidente, y del proceso de vacunación en el Ecuador, si hacemos más o menos una proyección, va a demorar 7 años. ¿Ya? Mientras en los países del primer mundo esa vacunación ya ha llegado en algunos casos a la inmunidad de rebaño. Entonces uno entiende que el capitalismo como tal sí afecta las condiciones de reproducción en estos países, en los países del tercer mundo, y por supuesto que aquí tenemos que poner leyes que defiendan la vida, que defiendan el trabajo. Se han perdido más de 1 millón de fuentes de empleo en el Ecuador resultado de la pandemia, y también necesitamos defender el Estado como la garantía mínima que tienen los sectores más pobres de este país para enfrentar ese embate del capitalismo. Y eso es un poco la tendencia que debería unificarnos, más allá de los nombres o de las personas que podrían estar conduciendo eso, sino más bien de cómo articulamos una tendencia de izquierda o cómo rearticulamos una tendencia de izquierda con todos los sectores que estén dispuestos a defender la vida, la salud, el trabajo, ¿ya? Como una condición de desarrollo de los pueblos, desarrollo del Ecuador. Y ahí la CONAIE pues tiene una labor gigante. Y en relación al tema de la hegemonía, nos ganó la hegemonía de derecha. Y eso es un poco lo que hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo en términos de que todo lo que pudimos haber cosechado con la movilización de octubre del 2019 podía haberse revertido en la construcción de un gobierno de izquierda con mejores posibilidades de sacar adelante un proyecto político de emancipación. Pero bueno, no todo está perdido, ahí tenemos que seguirle peleando. Saludamos al pueblo colombiano a propósito que está peleando precisamente contra las medidas neoliberales, y saludamos esa lucha que empezó precisamente en octubre del 2019 y que no ha parado en América Latina por defender los derechos, ya que son derechos de supervivencia, decimos en algún momento, que están siendo afectados. Te leo otros comentarios. Waldo Lao te felicita, una excelente exposición, y también hace una pregunta. ¿Podrías hablar un poco más sobre las principales diferencias entre los nuevos y los viejos líderes indígenas? Quizás la principal diferencia va a ser las demandas. Yo digo, son los dirigentes que sostuvieron la organización, que hay que reconocerlos, que hay que entender que en el momento en el que hicieron acción política, supieron plantear caminos, estrategias para posicionar sus demandas. Creo que esos liderazgos es siempre importante reconocer en términos históricos y entender también, como les ponía el dato, la CONAIE es creada en el 86 y una década más tarde se crea Pachacuti, que es el segundo partido más antiguo que ahora compite en la ley electoral ecuatoriana. Es decir, han logrado sostener su organización, han logrado sostener una presencia política. Recordemos que en el país, para mantener un partido, significa que tienes que tener ciertos escaños en la asamblea o tienes que sacar un nivel de representación en los distritos territoriales, es decir, tienes que tener presencia política, si no, tu partido desaparece. Pachacuti ha logrado sostener presencia política desde el 96. ¿Ya? Esos dirigentes sostuvieron eso.
Sin embargo, esos dirigentes también enarbolaron las demandas de una agenda plurinacional, es decir, una agenda que incluya los derechos de los pueblos y nacionalidades. Y casi todas se han incorporado tanto en la Constitución que tuvimos en el 98 como en la Constitución del 2008. Es decir, hay un reconocimiento de un Estado plurinacional, de que nuestra lengua de intercambio simbólico es el quichua, que es la lengua mayoritaria de los pueblos indígenas. Tenemos salud indígena, hay educación intercultural, todavía que no es plena, no son plenas, pero ya hay un reconocimiento instalado en la sociedad. Esas son las demandas de 2 décadas atrás, de 3 décadas atrás. Ahora las demandas del movimiento indígena ya no solamente corresponden a esas, sino son demandas de muchos indígenas que ya no viven en los territorios clásicamente indígenas. Si los indígenas vivían en comunidades que estaban cerca de los páramos, por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, estaban dedicados a la agricultura, eran trabajadores del campo, esos eran los indígenas de la década del 90. Pero como resultado del proceso de una migración interna, muchos indígenas salen de las comunidades, van a las grandes ciudades, empiezan a generar una nueva condición. Ahora es un indígena ya no campesino, ahora es un indígena proletario, es un indígena trabajador, obrero, obrera, que trabaja en florícolas, que trabaja en brocoleras, que trabaja en industrias del campo, pero que también trabaja en industrias de la ciudad, ¿ya? Y entonces ese obrero indígena, que ya no está relacionado a la tierra, ya no tiene las mismas demandas que por supuesto tenía el indígena en la década del 90. Él está pidiendo que no le alcen los pasajes porque eso le afecta a la economía, que no incrementen el precio de la gasolina, que se incremente el salario básico. Es decir, está peleando por una nueva suerte de reivindicación de carácter económico. Es decir, están peleando porque somos pobres, porque nos hemos empobrecido en este periodo. Y ya no solamente son las otras demandas que las tenían las dirigencias antiguas. Entonces, la principal diferencia es el tipo de demanda. Estas demandas, por supuesto, de inclusión del Estado plurinacional están muy bien, perfectas, pero ahora, lastimosamente, estamos peleando por lo otro, estamos peleando por sobrevivir, por tener que comer, porque la canasta no nos alcanza, la canasta económica que prácticamente está planteada por el gobierno, y el sueldo básico no es suficiente. Entonces, esas son las nuevas agendas de estos nuevos colectivos urbanos, decimos incluso de indígenas, que están también en las ciudades y que son precisamente las que deben ser representadas por lo amplio del movimiento indígena, por lo amplio de la CONAIE. Los nuevos liderazgos que están haciendo, están mirando eso, son liderazgos que ya han tenido acceso a formación, muchos de ellos han estudiado en la universidad, tienen títulos universitarios, tienen títulos de posgrados, hay un nivel de formación en estos líderes, han tenido mejores posibilidades gracias a también una fuerte inversión, digámoslo así, de organismos no gubernamentales que han inyectado muchos recursos a procesos de capacitación y demás, que han asumido su identidad de una manera diferente, que han retomado incluso los símbolos de su identidad, y entonces son un nuevo liderazgo que está dispuesto a insertar otras demandas. Es decir, ya no solamente quiero esto que querían mis papás, mis abuelos en la década del 90, ahora quiero más, vamos por más. Y es precisamente esa la diferencia central. Ahora, en la forma de hacer política, también Pachacuti, como ha estado en esta contienda electoral, tiene una forma de hacer política que ya se ha adaptado a la forma tradicional, es decir, hay negociaciones que se producen también al interior del movimiento indígena con otros sectores de la sociedad. Y entonces, ¿qué se debe denunciar? Se debe denunciar precisamente esas negociaciones que existen entre esa vieja dirigencia. Vieja la pongo un poco, no en términos peyorativos, sino más bien por esa dirigencia que construyó la organización en su tiempo y que debe ser reconocida por ella, pero que ahora esas demandas son insuficientes frente al resto de demandas que ahora necesitan los compañeros y compañeras indígenas en los territorios en donde están asentados, que ya no son necesariamente los territorios rurales de páramo en donde antes tradicionalmente estaban. Eso, no sé si respondí a tu pregunta, Lau, que nos podías hablar precisamente sobre estas diferencias entre los nuevos y viejos liderazgos del movimiento indígena. Y bueno, son además liderazgos que ya están también peleándose el tema, por ejemplo, en nuestro país la semana pasada
hubo una cosa muy bonita alrededor del tema de la despenalización del aborto, una lucha histórica de las organizaciones de mujeres por pelear por esa despenalización del aborto, y ahí están precisamente estos nuevos liderazgos diciendo, a ver, también peleamos por la despenalización del aborto, estamos peleando por incluir otros derechos más, es decir, se han ampliado el abanico de demandas por las cuales están peleando estos nuevos dirigentes históricos, estos nuevos dirigentes jóvenes de la organización. Y que bueno, es un tiempo para evidentemente que estos nuevos liderazgos se posicionen en la organización y que tengamos buenos vientos, buenas mareas para que llegue esto a confluir en una tendencia de izquierda importante en el Ecuador. Claro, a mí me parece muy importante esto que estás señalando también de resaltar cómo se ha tenido que posponer la elección de la dirigencia de la CONAIE, y por lo menos lo que sí contemplamos es que se renuevan mucho las dirigencias en Ecuador, y por lo menos en la CONAIE, ¿no? O sea, siempre vemos que es gente nueva la que está apareciendo, quedan como los líderes históricos, pero siempre vemos gente con propuestas nuevas, con nuevas miradas, como bien señalas, ¿no? Creo que algo que nos quedó, por lo menos a mí, es que en octubre del 19, efectivamente hubo un gran descontento y una gran movilización popular impresionante en Ecuador, pero quien asume finalmente el liderazgo, quien asume los muertos, quien asume mucho de lo que sucedió es precisamente el movimiento indígena, ¿no? Vimos ahí todas las imágenes de una juventud comprometida, deseosa de participar y de presentarse como una alternativa en lo que sucede. Yo creo que, bueno, siempre el hubiera es horrible, pero en una visión autocrítica, si el candidato de Pachacutic hubiera sido otra persona, ¿habría podido modificarse el resultado electoral? Bien complicado. Sí, yo sé, pero es que ya no solo como así como futurología, sino como precisamente esta actualización de las demandas, esta adaptabilidad y estas posibilidades, porque claro, lo que nos mencionaste de estas diferencias que hay al interior del movimiento indígena, evidentemente que existen, evidentemente que hay que valorarlas, pero ya mirando con una actitud más autocrítica, porque finalmente Pachacutic sí es un brazo político de la CONAIE, pero no es una parte integral solamente de indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, supimos que había varias propuestas, varios nombres para ser el candidato, ¿no? Sí, bueno, habían algunas posibilidades de candidatos de Pachacutic, ¿no? Yo siento que sin poner un nombre, siento que si hubiese sido otra tendencia, otro representante de otra tendencia, habría habido posibilidad de articular a un sector más amplio de izquierda. El problema es que el candidato de Pachacutic en el 2017 apoyó a Lasso. Sí, sí. Entonces, porque también participaron en elecciones, etcétera, y apoyaron a Lasso abiertamente, es decir, con resolución, con bandera y en tarima. Entonces, había una sospecha de un sector de la izquierda, por supuesto, de que si había una segunda vuelta, apoyarían otra vez a Lasso. Por tanto, es decir, apoyarían al banquero, apoyarían a la derecha, se sentían más cómodos con la derecha, y eso ocurrió así. Fue otro momento, por supuesto, pero había cierta desconfianza de la izquierda de ese candidato. Siento que si hubiera sido otra tendencia la que hubiera puesto el candidato, o finalmente se hubiera elegido a la otra tendencia, hubiese habido menos esa sospecha de que en segunda vuelta, si es que hubiese una segunda vuelta y no se pasara al balotaje final, apoyaría nuevamente a Lasso. Por eso el voto nulo ideológico es clave, porque no es el voto nulo porque no creo en la democracia, ni solo es el voto nulo porque no quiero votar por ninguno de los dos. Voto nulo ideológico porque no creo en esos dos tipos de representación política, y con ello también queda claro que todo el mundo tiene que pelearse por eso. Es decir, si alguien se bajaba, que precisamente le ocurrió a Jaime Vargas, que finalmente apoyó a Arauz, si alguien se bajaba, iba a ir en contra de las resoluciones de la organización. Y esto era peor visto porque no sostenías la unidad finalmente
La CONAIE siempre tiene divergencias, esto no es nuevo, siempre ha habido posiciones encontradas, pero finalmente ha sostenido la unidad en función de plantearse que se respetan los acuerdos. Y el nulo ideológico representaba la posibilidad de que nadie se baje de los acuerdos, ni los unos digan vamos a votar por Lasso, que era la sospecha que existía, ni los otros vamos a votar por Arauz, que era también otra sospecha válida que existía. ¿Ya? Por tanto, ahí, por ejemplo, el Leonidas Issa planteó el tema del nulo ideológico para evitar que se caiga en cualquiera de los dos extremos. Ahora, por supuesto, hay un sector de la izquierda que ha criticado el tema de no haber apoyado a Arauz, que era el mal menor, que era mejor que el extranjero, etc. Sin embargo, hay que hacer una lectura más fina, ¿no? Como esta idea del nulo ideológico tiene su tope también. Es decir, el nulo ideológico aporta para el entendimiento de lo que ocurre en la CONAIE, y por supuesto, si es que otra hubiese sido la historia y otra tendencia hubiese estado como representante un poco de Pachacuti y aglutinando la fuerza de octubre, porque eso es lo que a mí más me motiva, ¿no? En nuestro país siempre la movilización social luego ha puesto presidente. Y ahora, en efecto, octubre del 2019 pudo haber puesto un presidente. Y ahí nos queda únicamente para el anecdotario, digamos así. Pero fundamentalmente la lección que queda, como decía al final de mi exposición, es que esa unidad de la izquierda tiene que ser real, es decir, no solamente por las elecciones, sino que tiene que ser real ahora y tiene que construirse bajando tensiones, haciendo autocrítica y tendiendo puentes. Así es, efectivamente. Entonces tenemos que seguir leyendo estos procesos qué importancia tiene entender realmente lo que significa el voto nulo, ¿no? La implicación que tiene. Es nada más para parte del anecdotario, aquí en México siempre, bueno, cuando persiste al principio una de las gráficas que decía los partidos políticos a veces ganan unos, a veces ganan otros, es que en México siempre ganaba el mismo, ¿no? Y entonces lo que pasaba era que había un alto abstencionismo, porque aquí el voto no es obligatorio. Entonces, eso era lo que se tenía que leer y eso es lo que a veces estos partidos, lo que le lleva a este partido que siempre ganaba, a abrir un poco el espacio para vencer con el abstencionismo, ¿no? Entonces dejo entrar otros partidos y con eso veo que la gente no va a votar por el mal menor, ¿no? Porque eso es lo que quedaba en la segunda vuelta en Ecuador, votar por el mal menor. Y no, el voto nulo tuvo su importancia y creo que es una enseñanza también que vale la pena entender. Y te agradezco muchísimo la exposición que nos hiciste. Si no hay más preguntas, porque yo no veo más, pero tampoco es que sea tan buena en esto, pero me parece que no hay más preguntas. Pues tendríamos que agradecerte mucho, Cristina, porque de verdad nos gustó mucho. Seguramente seguiremos en contacto en otras ocasiones y agradecer la presencia de quienes nos acompañaron y nos siguieron en las redes, porque pues seguimos en pandemia, y por supuesto también al equipo técnico que nos apoyó para la transmisión de esta conferencia, que realmente fue muy buena. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al equipo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, decirles finalmente que se abre con el voto nulo ideológico al menos la posibilidad de superar el binarismo correísmo-anticorreísmo, que es un binarismo que a todos nos tiene hasta acá. Saludos y mucho gusto. Cuídense mucho, a cuidar la salud y a seguir luchando. Gracias. Hasta pronto. Gracias.